El periódico Granma publicó hoy el artículo Unificación monetaria en el horizonte de Cuba, en el cual especialistas del Banco Central de Cuba abordaron por qué es un imperativo ir a esa condición en la economía cubana. La unificación monetaria y cambiaria es condición necesaria, aunque no suficiente, para reordenar y actualizar la economía nacional. Ahora mismo, en medio de una crisis en el sistema productivo global, agravada por la pandemia y el endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. Esta idea es compartida hoy por especialistas del Banco Central de Cuba en el diario Granma, donde se analizan las causas de una dualidad que tiene su génesis en la desintegración del campo socialista y el propio bloqueo, lo cual generó una caída de casi un 35% del Producto Interno Bruto cubano y de las importaciones en un 75%. El desabastecimiento de productos en los mercados minoristas, los fuertes desequilibrios monetarios y la inflación reprimida, cuando el dinero en manos de la ciudadanía superó la capacidad para ofertar bienes y servicios, fueron consecuencias directas de este proceso en los difíciles años 90. Pero aún en medio de esas circunstancias, el Estado consideró respetar los niveles de salarios, subsidios y programas sociales con el fin de proteger al pueblo. No obstante, el peso cubano perdió su poder adquisitivo de forma acelerada, así como sus funciones como medio de cambio. Ello facilitó las condiciones para una dolarización de facto manifestada en el mercado informal, cuando el dólar asumió las funciones dinerarias del peso cubano y la tasa de cambio llegó a alcanzar alrededor de los 150 pesos cubanos por dólar. En 1993 se diseñó un grupo de medidas para reactivar la economía, entre ellas la despenalización del uso y tenencia del dólar para los cubanos, la apertura de tiendas recaudadoras de divisas, el incremento de las exportaciones de servicios, la apertura gradual de la inversión extranjera y la autorización de las entradas de remesas desde el exterior. La directora de Estudios Económicos del Banco Central de Cuba señala que la dolarización nunca alcanzó la totalidad de la economía, pues los salarios, la seguridad y asistencia social, los servicios, los productos normados y otras actividades se continuaron realizando en pesos cubanos. En 1994 se introdujo el peso convertible, CUC, para las transacciones en la red comercial que operaba en divisas. El nivel de recuperación económica alcanzado en los años 2003 y 2004 permitió el inicio de la retirada del dólar como medio de pago y se sustituyó por el CUC. Desde ese momento, en la comercialización de productos en el país coexistían las dos monedas nacionales. En el año 2011, a partir de los lineamientos del sexto Congreso del Partido, se orientó la unificación como parte del proceso de ordenamiento monetario de Cuba. Para los especialistas del Banco Central cubano, el fenómeno de la dualidad tiene problemas subyacentes que deben solucionarse con urgencia. Uno de ellos es la dualidad monetaria en sí y otro la dualidad cambiaria, que establece tipos de cambio diferentes entre las monedas nacionales y entre ellas y las divisas extranjeras. Esto genera distorsiones en el sector empresarial y en la forma en que la población interactúa con él, lo cual se ha corregido con la posibilidad de usar ambas monedas en muchas instalaciones. El entorno ideal para lograr la unificación monetaria y cambiaria en Cuba pasa por lograr la estabilidad de la moneda nacional, lo que se logra garantizando que los procesos de emisión de dinero se correspondan con la evolución de la economía real o productiva. Entre los procesos que pueden atentar contra esa estabilidad se encuentran los inflacionarios, que ocurren cuando existe demasiado dinero en circulación y cuando se elevan los precios, lo que afecta el poder adquisitivo de la moneda y su credibilidad. También se puede generar escasez, excesos de liquidez y mayor protagonismo de los mercados informales, todo lo cual también daña la estabilidad y poder adquisitivo de la moneda. Un escenario favorable para que el peso cubano pueda cumplir con sus funciones y se preserven los equilibrios macroeconómicos implicaría un tipo de cambio que acerque la oferta y la demanda de divisas, la existencia de reglas claras de emisión monetaria para que en la economía haya justo la cantidad de dinero que se precisa, así como la disciplina financiera entre los ingresos y gastos del gobierno. Además, destacan los especialistas en la publicación del diario Granma que es importante la coordinación entre los organismos encargados de conducir las políticas macroeconómicas, así como transitar de una dirección administrativa al uso de instrumentos financieros para que los precios puedan ofrecer señales para un mejor desempeño de los consumidores, productores y la planificación general de la economía.
Igualmente, ratifican la importancia de que exista una oferta estable y de calidad de bienes y servicios que puedan ser adquiridos en la moneda nacional y la necesidad de crear condiciones que estimulen que las personas y las empresas ahorren y obtengan créditos en la moneda nacional. Se trata de un proceso llamado a potenciar la superación de todos los actores involucrados en convertir este entorno ideal en lo más real posible para Cuba. Lázaro Manuel Alonso y Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ordenamiento monetario constituye una de las acciones incluidas en la estrategia económico-social aprobada por el gobierno cubano para impulsar la economía y enfrentar la crisis mundial provocada por la COVID-19. Así es, Giselle, es que la necesidad de eliminar la dualidad monetaria y cambiaria se define también de manera clara en los documentos aprobados en el 7º Congreso del partido. Este fenómeno, surgido durante los años 90, resulta un obstáculo para avanzar en la actualización del modelo económico. Permítame decirle que eso no fue un fenómeno. Eso fue una planificación gubernamental. Cuba 2020. Transformar la economía ante un desafiante escenario global es el inmenso reto que tiene por delante la isla. Una pandemia puso al mundo en pausa y ralentiza los más importantes procesos económicos. Cuba, acechada por la hostilidad norteamericana. Demagogia. No tiene que ver mucho la hostilidad norteamericana, cuando aquí lo que ha gobernado ha sido el Partido Comunista y Fidel Castro. Los inventos en la economía no provienen de los Estados Unidos. Si provenieran de los Estados Unidos, estuviésemos florecientes y con menos necesidades. Y en medio de ese difícil contexto, se plantea una estrategia para impulsar la economía como única alternativa para avanzar. ¿Estrategia o trampa? Porque todo lo que ha inventado Fidel Castro y su revolución ha sido trampas para poder explotar al pueblo, para poderlo tener bajo control. Así, el reordenamiento del comercio exterior, el fortalecimiento de la empresa estatal. Todo esto es demagogia, trampas, mentiras, fraudes, bien dichos por un ejército de periodistas adoctrinados y bien entrenados, lo cual le mantiene un estatus de vida superior con ciertos privilegios. Lo que fortalece el poder no son las armas que tiene, no. Son este ejército de adoctrinados, de especializados en hacer parecer mentiras y trampas como verdades reales. Rosana Tonso Casamayor sabe hablar mucho y muy bien, pero dice muy poco. ¿Se creerá lo que dice? ¿Defenderá beneficios colectivos o los beneficios personales que le ocasiona la profesión? No estatal de la economía, la diversificación de las producciones y las posibilidades que se abren a la exportación para todas las formas de gestión destacan como algunas de las prioridades. Eliminar la dualidad monetaria y cambiaria barrería con muchas de las trabas para el desarrollo de las fuerzas productivas. Se dispone de forma clara en los documentos aprobados en el 7º Congreso del partido. Es que la dualidad monetaria y cambiaria es un proceso muy extendido en el tiempo que tiene sus orígenes allá por los años 90. ¿Quiénes fueron los promotores de la dualidad monetaria y cambiaria? Fidel Castro y su Partido Comunista, el gobierno de la nación, los economistas, socialistas, o mejor dicho, revolucionarios. Todo con el objetivo de mantener el poder o mantenerse en el poder. Todos los propósitos de las directivas económicas aparentemente han sido hacer progresar económicamente la nación, pero no. Por delante está el propósito político. La directora de Estudios Económicos del Banco Central de Cuba, Mercedes García, rememora aquel contexto marcado por el derrumbe del bloque socialista.
No fue el derrumbe del bloque socialista. Es que no teníamos economía. Es que los soviéticos nos sustentaban para tomarnos como un arma hacia los Estados Unidos. Una punta de lanza en cualquier conflicto bélico. Claro, los que íbamos a sufrir las consecuencias somos nosotros, que somos los que estamos a 90 millas de los Estados Unidos, porque la isla que iban a desaparecer era esta. Los cohetes de los rusos no iban a llegar nunca a los Estados Unidos, y los cohetes de los Estados Unidos nunca iban a llegar a los de los rusos, porque no iban a ser lanzados. Los rusos aprovechaban esa oportunidad para tenernos como una guerra convencional hacia los Estados Unidos y causarle daño a los Estados Unidos, pero sin que su territorio fuera afectado. Cayeron las capacidades productivas del país, lo que llegó a representar un 34% del Producto Interno Bruto en solo 4 años. No, era el fraude que habían dado como Producto Interno Bruto. Incluían lo que enviaban los soviéticos dentro del Producto Interno Bruto. Entonces sí teníamos % alto de Producto Interno Bruto. Pero no era lo que producía el país. No, era lo que venía de la Unión Soviética y de los países socialistas. Desabastecimiento de los mercados minoristas, fuertes desequilibrios monetarios y la pérdida del poder adquisitivo del peso cubano, generando un amplio proceso de inflación reprimida. ¿De inflación? Si siempre se declaró que aquí no había inflación. ¡Cuánta mentira! ¡Cuánto fraude informativo a la nación! Toda esta situación que se creó en la economía creó todas las condiciones para que se creara un proceso de dolarización de facto que se manifestó en el mercado informal. En este mercado, el dólar estadounidense fue desplazando las funciones dinerarias que había perdido el peso cubano. Toda esta situación estimuló y amplificó el mercado informal, donde el peso cubano llegó a cotizarse con respecto al dólar en 150 pesos por dólar. Esta señora Mercedes García Armentero, seguro que también fue una de las improvisadoras de este tipo de economía. Y ahora esta señora se propone también reformar el desastre que hizo o que ayudó a hacer, junto con otros. En 1993 se despenalizó la tenencia de dólares, se crearon las tiendas recaudadoras de divisas y se incrementó la exportación de servicios, particularmente en el sector del turismo. Igualmente se autorizó la entrada de remesas al país y tuvo lugar una apertura gradual de la inversión extranjera, al tiempo que se sanearon las finanzas internas. Esto permitió que el cambio entre el dólar y el peso cubano descendiera a una tasa de 25-1. Hablando de esto, yo informé sobre lo que podía suceder en la década del 90 y no soy economista. Sencillamente soy un analítico de la realidad. Y estos académicos, estos universitarios, estos cultos en esa materia, no pudieron pronosticar eso. Pero es que todo este reglamento, todo este entramado económico, todas estas improvisaciones, todo esto, relaciones comerciales y todo eso, está enfocado primero en el poder, porque tienen el poder, y después en el beneficio que puedan ocasionar a la nación. Supuesto beneficio, porque no le han ocasionado ningún beneficio a la nación. Al contrario, han sepultado a la nación en una miseria económica y espiritual, porque todo esto se transmitió al resquebrajamiento de valores, a la desaparición de la dignidad, al deterioro de la conciencia social, a una miseria espiritual que ya está arraigada en la nación, de la cual todos somos afectados. En 1993 se despenalizó la tenencia de dólares, se crearon las tiendas recaudadoras de divisas y se incrementó la exportación de servicios, particularmente en el sector del turismo.
cree que en las tiendas recaudadoras de divisas fue para beneficiar al pueblo? No, era una maniobra para fortalecer el poder, como lo son ahora estas tiendas de dólar. Importa un bledo lo que sufre el pueblo. Importa un bledo el hombre humilde, el hombre de trabajo, el hombre honesto, el hombre honrado, que no tiene cómo adquirir el dólar. Ese hombre es basura para el gobierno. Siempre ha sido así. Igualmente se autorizó la entrada de remesas al país y tuvo lugar una apertura gradual de la inversión extranjera, al tiempo que se sanearon las finanzas internas. Esto permitió que el cambio entre el dólar y el peso cubano descendiera a una tasa de 25-1. Antes, en 1959, o en el 1959, cuando Fidel sube al poder por la fuerza, un peso cubano era igual a un dólar. Algunos dicen que valía más, 3 centavos más o 4 centavos más que el dólar americano. Todo sucumbió después de 1959 hasta esta fecha. Y esos que lo hicieron sucumbir, lo van a hacer progresar ahora, cuando están enfermos de su ideología, adoctrinados. Es absurdo. Todo ello estuvo acompañado por un proceso de dolarización en el sector empresarial, donde se incrementó la exportación en sectores priorizados. En la pantalla de estas cámaras todo está bien, lindo, todo progresa, muy distinto a la realidad. Posteriormente, en 2004, se llevó a cabo la desdolarización en el sector de la población, donde se retiró de la circulación el dólar y se sustituyó por el peso convertible. A partir de este momento, el peso cubano y el peso convertible fueron las dos monedas que coexistieron en la economía, y todas las compraventas de productos se hacían en estas dos monedas. Esta señora parece ser una especialista en todo este tipo de trampas, de engatusamientos al pueblo. Claro, quiere conservar su trabajo. La introducción del peso convertible permitió recuperar la conducción monetaria de la economía, pero mantuvo la dualidad monetaria. Un proceso que, a juicio de Ian Pedro Carbonell, joven especialista del Banco Central de Cuba, va más allá de la simple coexistencia de dos monedas nacionales. El asunto, dice Ian, integra la propia dualidad monetaria y cambiaria, unido a la desconexión interna de los precios minoristas, que no son continuidad de los mayoristas, en tanto se forman en entornos distintos. Se suma un tercer problema, y es la sobrevaloración del peso cubano con respecto a las monedas extranjeras. Debido a que el tipo de cambio oficial establecido en este segmento, como vemos anteriormente, está sobrevaluado, es decir, está por encima del valor de equilibrio que debe tener. Ian Pedro Carbonell, otro testaferro, otro lacayo del gobierno, dando explicaciones que él sabe que no son reales, que son estúpidas y absurdas. Estos son los nuevos adoctrinados, que cuando tienen una oportunidad escapan del país, y lo que quedó atrás, olvídense del desastre que hayan hecho. Eso es cuando muchos de estos no escapan cargados de dinero, porque se convierten en agentes comerciales y tienen la oportunidad de escapar con dinero. Son delincuentes. Este fenómeno representa un freno para las capacidades productivas de la economía, y en especial para las posibilidades de exportación y sustitución de importaciones. Eliminar la dualidad monetaria y cambiaria permitiría igualmente transparentar la medición correcta de los resultados de la economía. El experto en la materia y Premio Nacional de Economía, Lázaro Toirac. Premio Nacional de Economía. ¿De qué economía? Tú también has sido uno de los promotores de este desastre, pero lo sigue siendo. Lázaro, la papadita esa que tienes, ese rostro bien cuidado, te lo ha dado
el contribuir a toda esta miseria. Resulta especialmente enfático al afirmar que la dualidad monetaria y cambiaria constituye un freno para el desarrollo económico cubano. Nosotros identificamos el ordenamiento monetario y financiero, lo vemos como condición necesaria para avanzar en la actualización del modelo. Y si representa un freno, ¿por qué no lo quitamos y ya? No, hay que esperar a otra generación. Pero eso es lo que demuestra que lo que le interesa es el poder. No, pero no fue solamente esa maraña. Hubo maraña con el oro, para recoger todo el oro que tenía o que le quedaba al pueblo después de 1959. También hubo billeticos, papelitos, preparados para los marinos, para no darle la divisa en moneda al marino. También hubieron cartas donde se asignaba una cantidad de dinero, pero en cartas, para comprar en las tiendas de marinos. Yo era marino en esos momentos. Una serie de inventos para el Estado siempre tener el dólar para satisfacer sus egolatrías, sus aventuras políticas y malas compras y mal comercio, ineficientes inversiones en aventuras ideadas por el gran comandante. Planes y planes económicos, comerciales, agropecuarios para destruir la economía de Cuba. Pero claro, el objetivo más grande era mantenerse en el poder. Entorpece poder avanzar, dice Toirac Ayala, teniendo una moneda que posee 2 tasas de cambio, lo cual conlleva a distorsiones y a ineficiencias en la economía. Impide que los agentes existentes en el panorama económico concurran en igualdad de condiciones. Nosotros tenemos el CUC, que tiene un valor en el circuito de la población, la relación entre la población y de la población con entidades estatales, que es 1:25. Ahora, entre las empresas, la tasa de cambio es 1:1. Hoy en día, a una empresa le es más factible o le es más deseable acudir a la importación. Y sin embargo, por otro lado, para el exportador le quita, desde el punto de vista no tiene estímulo. Es de hecho un desestímulo para las entidades exportadoras la existencia de una tasa de cambio que iguala el peso con respecto a las monedas extranjeras. En la práctica resulta exactamente así. Un peso es igual a un CUC, igual a un USD. En consecuencia, para las empresas exportadoras, ingresar $1 equivale a ingresar un peso cubano. La eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria por sí sola no conllevará a tener mayores riquezas, pero creará las condiciones para obtener las riquezas que necesitamos, acotó el experto. Para enfrentar los retos del momento, dijo Toirac, se necesita una economía organizada que tenga bien definido hacia dónde dirigirse, y para ello contamos con el Plan de Desarrollo hasta el 2030. No es un esquema estático, evolucionará en el tiempo, pero es una brújula hacia donde tenemos que seguir. Cuando todo es fácil de resolver, el sistema no funciona, el capitalismo es el que funciona, ya, se acabó. Vamos al capitalismo, que en un final el capitalismo es el que sustenta a la nación, porque el socialismo no sustenta nada, no ha sido capaz de producir nada, solamente miseria. Porque si miramos a nuestro alrededor, todo es capitalista, todo viene del capitalismo. La ropa, los zapatos, los autos, los equipos que se utilizan en la salud y en la economía, en todo, proviene del capitalismo. ¿Qué ha producido el socialismo? Imbecilidad, mediocridad, planes absurdos, fraude, inventos maquiavélicos de represión, violación de derechos humanos, ausencia de libertades. Todo eso es producto directo del socialismo, o por lo menos del castrocomunismo cubano.
No es problema de la dualidad monetaria en el fondo ni nada de eso. El problema es que el sistema socialista no produce, coño. Todo es demagogia y fraude. Lo que hay que implementar son las libertades completas, el respeto a los derechos. Y continuamos con otros temas de interés económico, pues el otorgamiento de mayor autonomía a las empresas estatales es uno de los principios fundamentales de la estrategia que se ha propuesto el gobierno cubano para dinamizar la economía. Sobre las posibilidades y trabas que enfrentan estas empresas, nos comenta hoy el periodista Ariel Terrero. Buenas noches, Ariel, te escuchamos. Mayor autonomía a las empresas estatales. O sea, olvídense de la propiedad privada. El Estado no está dispuesto a que evolucione la propiedad privada, la economía privada. Buenas noches. Las empresas estatales están detrás de cada peso que llega o no llega al bolsillo de cualquier cubano. Directa o indirectamente son el sostén fundamental del empleo en Cuba y de la mayoría de las producciones. Es comprensible entonces que los conflictos y trabas de esas empresas sean prioridad en la estrategia de transformaciones que sigue ahora el gobierno. Claro, si eso fue lo que hizo Fidel Castro, hacer depender al ciudadano del Estado. Así no hay independencia. Al no haber independencia económica, no hay independencia ideológica ni política, ni hay valores cívicos. Hay que aceptar todo lo que impone el Estado. La fábula de la gallina blanca de Stalin. ¿Cómo se gobierna el pueblo? Le quitó todas las plumas a la gallina. Y dijo, ese es el pueblo. La gallina, como que hacía frío, tenía que ir dentro de las botas de Stalin para todas partes, para cubrirse de frío. Eso es lo que hizo Fidel Castro y su revolución. Desposeer de todo medio de sustento independiente al ciudadano. La dependencia completa del Estado para todo, para la educación, para la medicina, para el sustento, para todo. Pero eso lo van a seguir afianzando. Ahí lo está diciendo este supuesto economista. Esto conlleva más poder del Estado, más control, más dictadura. Buenas noches. Las empresas estatales están detrás de cada peso que llega o no llega al bolsillo de cualquier cubano. Directa o indirectamente son el sostén fundamental del empleo en Cuba y de la mayoría de las producciones. Es comprensible entonces que los conflictos y trabas de esas empresas sean prioridad en la estrategia de transformaciones que sigue ahora el gobierno. ¿Cuáles son esas trabas? Me atrevo a mencionar 3, que no son las únicas, pero están en las raíces de casi todas: el bloqueo, la dualidad monetaria y la centralización administrativa. Veamos. Estados Unidos arremete contra cualquier empresa cubana que tenga éxitos en mercados externos, sea del tabaco, de turismo o del níquel, de lo que sea cubana 100% o mixta con compañías de cualquier otro país. Los costos son enormes, no solo en términos financieros. Genera enredos de todo tipo en el comercio y en los trámites bancarios, que son de por sí complicados. La segunda traba es la dualidad monetaria y cambiaria. Castiga a casi todos los actores de la economía, pero creo que las empresas estatales están entre sus principales dolientes. Obstaculiza, por ejemplo, los nexos de las entidades estatales con las formas no estatales. Es muy difícil hacer negocios conjuntos si un CUC vale 1 peso para las empresas estatales y 24 pesos para una cooperativa o un trabajador por cuenta propia. Las tasas compensatorias alivian, pero no resuelven. En ese entorno monetario tiene raíces otra traba: las distorsiones del sistema de precios. Existen diferencias profundas entre los precios mayoristas al importar insumos una empresa, sus costos internos y el precio final de sus producciones. Los platos rotos los pagan los consumidores o el presupuesto del Estado con subvenciones millonarias
para los productos de primera necesidad. Un ordenamiento monetario y una reforma de precios ayudarían a entender mejor cuáles empresas son realmente eficientes en la economía cubana y cuáles no. Son pasos urgentes, pero que veo difíciles en el corto plazo. Más rápido pudiera avanzar la solución de trabas vinculadas con la centralización. El gobierno se ha propuesto modificar el enfoque administrativo y verticalista que dominó la planificación y a la asignación de recursos. Le restó autonomía a las empresas y, lo peor, muchas veces las habituó a no decidir, aunque pudieran. El desafío es acelerar un proceso que se inició hace varios años con evidente exceso de cautela. En el 2014 comenzó un reordenamiento empresarial que dio entrada a las organizaciones superiores de dirección empresarial y a las unidades empresariales de base, las OSDE y las UEB. Las empresas volvieron a quedar atrapadas en una estructura vertical, lenta para decidir y para operar, que han criticado economistas como Luis Marcelo Llera e Ileana Díaz, entre otros que han estudiado este modelo con profundidad. El hábito de encasillar a las piezas de la economía en estructuras comunes, vengan o no a cuento, venció con las OSDE a la consigna de hacer un traje a la medida que años antes había enarbolado el perfeccionamiento empresarial. La actual estrategia económica da un paso más avanzado que los documentos anteriores al definir que dará mayor autonomía a las empresas para decidir sobre sus producciones, los precios y el destino de los recursos. Pero todavía quedan zonas oscuras sobre las que ampliaremos el próximo viernes en el programa Sacando Cuentas. El presidente Miguel Díaz-Canel puso el dedo en la llaga cuando dijo que mayor autonomía significa mayor responsabilidad. ¿Hasta dónde estará dispuesta a dar autonomía una reforma empresarial? ¿Hasta dónde aceptarán responsabilidad las empresas y sus trabajadores? ¿Hasta dónde exigirá el Estado en lugar de seguir cargando con empresas en quiebras y cadenas de impagos? Son puntos flacos del modelo, de cuya solución depende que salga adelante la economía cubana. Muchas gracias. El bloqueo. Este señor economista sabe tan bien como yo que el embargo norteamericano tiene muy poco que ver con la crisis, que es el bloqueo interior impuesto desde la toma del poder por Fidel Castro en 1959 por medio de la violencia, la verdadera causa del desastre que vivimos hoy. Pero una de las condiciones para poder conservar su trabajo y presentarse en la televisión es mencionar el embargo como bloqueo. De lo contrario, tendrá que sudar la camisa. Sabe bien que lo que está diciendo es pura demagogia, que no hay tiempo ni hombres capaces, que no hay planes ni planificación segura, que no existe un programa acertado, que todos son improvisaciones muy lejos de la realidad, que estos inventos catrocomunistas son los que han llevado al país a la ruina y lo seguirán hundiendo en la miseria, que el socialismo castrocomunista no funciona, que hay que cambiar el sistema político al capitalismo, pero la mentira, la trampa es su especialidad para obtener beneficios personales. ¿Quién ideó la dualidad monetaria? ¿Quién engendró y organizó el fracasado sistema monetario? ¿Quién planificó, cultivó y ejecutó toda esta falsedad para engatusar al pueblo con el futuro prometedor? El mismo que intenta dibujar él ahora. El mismo gobierno con los mismos objetivos de mantener el poder. Vivir disfrutando de sus mieles. El control de todo en este país lo ha tenido el castrocomunismo y aún lo tendrá mientras aberrados y testaferros como este se presten a la perversidad de justificar trampas y maniobras perversas mezcladas con el lenguaje académico de universidades
donde hacen un fraude del conocimiento con el adoctrinamiento de los hombres, donde la sabiduría es convertida en un lodo de desperdicios, de desechos tan putrefactos que envilecen y ofenden al raciocinio. Necesitamos la desaparición de varias generaciones más para poner en práctica la economía socialista, para recoger los frutos del castrocomunismo, según dice este analista económico. ¿Quiénes han gobernado el país? ¿Quiénes han engendrado, organizado, cultivado, planificado e implantado el curso de la sociedad en lo político, económico y social? ¿Quiénes han tenido el control absoluto del país? ¿Acaso no es el mismo Partido Comunista que continúa hoy y único autorizado a dirigir, planificar, gobernar y controlarlo todo? Y con los mismos objetivos de mantener el poder antes que la inventada razón del progreso de la nación para engañar al pueblo. Este académico no es graduado de economía. Su título en la maestría está basado en la especialidad de la trampa, del timador profesional inmune a los cargos de conciencia, al escrúpulo de la filantropía. Estos lacayos hacen más daño a las sociedades que las pandemias. Son los que sostienen a la dictadura más que las propias fuerzas de las armas. Las universidades de Cuba están colmadas de estos fraudes de académicos. Están diseñadas, como todo sistema educacional, para crear este tipo de hombre de ciencia versado en el arte de lacayos, para lograr que los pueblos sirvan al poder que los explota en estado de servidumbre. Individuos como estos sepultan el talento, envilecen las voluntades, obstaculizan la genialidad cultivando la mediocridad y la estupidez que en última instancia se generaliza y rige la nación. Nuestras universidades están colmadas de estos estúpidos aberrados.